Hola, buenas noches. Tercer programa del día. Día intenso, ¿no? Podríamos decir lo siguiente para ser un lunes. Pues parece que va a venir una semana muy movida. Primero, hacer un comentario antes de entrar con los titulares del día. Hoy nos ha pasado una de esas cosas curiosas que nos gusta explicar porque, miren, al final somos humanos. Estamos paseando por el centro de Barcelona y nos ha parado un oyente, ¿sí? Según nos ha dicho, saludos a Santi. Según nos ha dicho, éramos fácilmente reconocibles. Miren que nosotros intentamos esquivar un poco la parte pública, pero bueno, nos ha hecho gracia intercambiar durante unos minutos cuatro cosas interesantes y desde aquí saludar al oyente y a su hijo y bueno, decir que son de estas cosas que a veces pasan y que a veces realmente te sorprenden, la verdad. Yo son de esas cosas que en muchas ocasiones preferimos a veces el anonimato, pero bueno, cuando toca, pues se agradece, como no, las palabras que nos ha dicho el oyente hoy. Vamos a los temas de hoy, vamos a empezar hablando curiosamente hoy de temas que parece mentira, pero ya estaban explicados, pero hoy prácticamente se han vuelto a la palestra. Primero hablaremos del CNI, que según parece indica mañana saldrá en la portada del Mundo, señala a Sánchez que quiere dinamitar su prestigio. Dijimos el primer día que al CNI no le iban a sentar bien las palabras de Sánchez, las decisiones de Bolaños, porque entendían, según parece, que se estaba dinamitando el Estado de Derecho y han puesto un nombre detrás, Pedro Sánchez. Algunos creemos que hay temas, lo íbamos diciendo esto hace 2 días, desde que salió la reunión de Bolaños con la Generalitat, que hay temas que son o deberían ser tratados con sumo cariño, sobre todo cuando hablamos de gente que nosotros denominamos muchas veces gente de Estado, gente que se preocupa por todos y en muchas ocasiones sin ningún tipo de recompensa especial. Se considera una traición. Intentó ya con los jueces, le salió mal a Sánchez, ahora intenta con los servicios de información y parece que le van a salir también mal. Luego nos iremos a lo que parece que debía ser el tema estrella del día, aunque hay muchos temas estrella hoy. Elecciones andaluzas el 19 de junio. La descomposición de Ciudadanos ya parece evidente, ya se han ido a los 5 minutos, 2 diputados de Ciudadanos han renunciado a su escaño en el Parlamento andaluz y realmente parece que Ciudadanos va a pintar poco o nada en estas elecciones. El argumento oficial del presidente de la Junta, Moreno, que es ante la pandemia económica que llegan. ¿Recuerdan? Por eso decíamos que este era un programa casi un remember when, perdonen. ¿Recuerdan aquello, matará más la pandemia matará más la economía que la pandemia? Pues aquí ya nos han juntado pandemia económica, cuanto menos curioso. Luego nos iremos a esa nueva novedad, la declaración de patrimonio que ha hecho el rey Felipe, diciendo que tiene aproximadamente en cuentas de ahorro unos 2,5 millones de euros, todo para anticiparse, quieran o no, a ese Real Decreto que va a aprobar mañana curiosamente el gobierno, donde se dice que va a haber más transparencia en la Casa Real. Recuerden, hemos hablado esta mañana en la Casa Real diciendo cosas que pensamos claramente y esto de hoy pues parece que no deja de ser el corolario, vamos a decirlo así, de lo que habíamos dicho. La Casa Real puede moverse desde la comunicación de muchas formas, pero esto de hacer seguidismo y partidismo y jugar al lenguaje del gobierno, pues para algunos creemos que es un claro error. Y no porque no haya de ser transparente la Casa Real, que debe serlo, sino porque parece que ni los tiempos es capaz de colocar en este momento. Y está claro que el debate que quiere hacer ahora el gobierno es meter a la Casa Real en medio de todo. Porque ya dirán qué sentido tiene en medio de esta pandemia que aparezca este dato a día de hoy. La Casa Real se ha dejado nuevamente liar. ¿Y qué quieren que les diga? Algunos les puede saber mal o peor, pero para tener algo que al final lo único que hace es lo que dice el gobierno de turno, pues mejor no tenerlo. Seamos claros y directos. Aquí no nos casamos con nadie. Creemos que la figura en su momento del rey emérito fue fundamental para el desarrollo de la democracia de España y está claro que si lo que vamos a tener es una casa real que no tiene personalidad alguna, pues ¿qué quieren que les diga? Quizá invertamos el dinero, aunque sea poco, no en una televisión autonómica, que sabemos que gasta mucho más, pero tampoco tiene, parece, para algunos mucho sentido. Lo que tampoco tiene mucho sentido, hay que decirlo así también con rotundidad, pues es que haya habido una segunda imputación a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, en este caso por un tema de ocupas. Recuerden, Ada Colau, que pertenece a este partido, que decía que a los imputados había que casi fusilarlos en una plaza mayor sin presunción de inocencia, excepto, claro, cuando son ellos. Fíjense, otro caballo del apocalipsis de Yolanda Díaz.
Sí, la que el otro día presentaba el libro y decía que está a punto de llegar, pero que ya verán que las elecciones andaluzas ni aparecerá. Es la mujer, podríamos llamarle la mujer del pánico, porque tiene pánico a todo, menos al piso 400 metros cuadrados, obviamente. Realmente estamos delante de una historia cuanto menos curiosa en un país que a veces tiene situaciones cuanto menos curiosas y divertidas. Y vamos a dejar por último tema, hablaremos poco también de un último tema, que será, como estamos haciendo últimamente, el tema ucraniano, pero anteriormente hablaremos de esa adquisición, esa aceptación de la oferta de Twitter por parte de los accionistas de Twitter, la oferta de Elon Musk. Elon Musk, recordemos, entre otros, fundador de PayPal, de Tesla, etcétera, etcétera. Nada, 44.000 millones que parece que va a pagar por Twitter, la quita de la bolsa, tema interesante, y basa todo en tres temas. Primero, en la libertad de expresión. Segundo, en vencer a los bots y al spam. Para nosotros solo estos dos pasos son fundamentales y solo por eso ya estamos contentos. Vamos a decirlo así, saben que nosotros tenemos sobre 125.000 seguidores en Twitter y nos satisface la eliminación de bots, aunque nosotros por nuestra parte hemos eliminado unos cuantos cientos, quizá algunos miles incluso, porque somos muy mordaces a veces, como dice nuestro joven seguidor, sacamos a veces el hacha y nos dedicamos a despedazar todo lo que veamos. Y luego obviamente hacer algo que nos parece también bastante lógico, que es autentificar que las cuentas sean de personas. Hombre, a lo del anonimato está muy bien para, yo que sé, para hacer algunas cosas extrañas, pero algunos creemos que una de las virtudes en una sociedad de la información es que todo el mundo sepa con quién se juegan las cartas. Más que nada, que si alguien tiene miedo a decir las cosas, pues que no las diga. Oiga, cada uno es libre de sus verdades y sus mentiras, pero lo que creemos algunos es que la gracia es que al menos sepas con quién hablas. Y si no sabes con quién hablas, al menos que tengas la capacidad de intentar que la gente que tengas delante no sean esos bots que venían a miles en ciertas corrientes de partido que todos sabemos y que creemos que han tenido una mala noticia. Va a ser divertido porque vamos a ver seguramente si se empieza esa eliminación fulgurante de Vox, que podría ser muy interesante, digámoslo así, tan fácil como, por ejemplo, todos los bots se les pida pues un documento de identidad. Miren qué sencillo el tema. Y ya veremos cuántos tienen y cuántos no tienen. Porque veremos automáticamente, suponemos, que por ejemplo muchos de esos pseudoperiodistas prostituidos, llamámoslo así de claro, no tenemos dudas tampoco nosotros, pues van a pasar de cientos de miles de seguidores a tener seguramente menos que nosotros. Y esa es la realidad, porque al final, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos pensando en algún personaje como la divina Ana Pastor, la señora del señor Farreras, que pone un tweet y tiene 2 retweets. Pone un gran tweet y tiene 10 retweets. Teniendo 10 veces más seguidores que nosotros, y nosotros ponemos cosas a veces normalitas y se van a 100, 200, cosas muy interesantes o que pueden parecer interesantes y se van a miles de retweets. Y esa es la realidad de la red de Twitter. Algunos, siempre hemos dicho, hemos aguantado esa batalla y creemos que fue la primera victoria que hubo a esas, no diremos fuerzas del mal, pero la primera victoria que obtuvimos en la política en España fue girar el sentido de las redes. Era impresentable hace unos meses estar en redes, era un continuo insulto, una continua vergüenza, pero poco a poco el dinero ha ido dejando de llegar a ciertos partidos que inflaban las redes y la realidad los ha dejado fuera. Esperemos que con esta decisión de Elon Musk, esa compra de Twitter, se consiga desbanalizar un poco la red y consiga ser un sitio interesante. Él denomina como una plaza pública. No sabemos si llegará a tanto, pero sí que pensamos que puede ser un sitio donde vuelva a haber interés, no solo en decir cosas puntuales, sino en hacer información y en generar temas de interés general. Hablaremos por último de la situación actual de la invasión ucraniana, la invasión rusa de Ucrania. Cada día van sucediendo cosas, pero al final, de momento parece que estamos en ese periodo, entre comillas, de stand-by para acabar de ver si las posiciones acaban consolidándose o no en las próximas horas o semanas. Si les parece, empezamos ya con este primer tema que hemos dicho. El CNI señala, fuentes del CNI, digámoslo así, claro, señala a Sánchez directamente, por primera vez, y esto es algo novedoso,
señala Sánchez por dinamitar el prestigio internacional de la institución, que lo tiene. Esto es algo que hemos explicado en alguna ocasión, por ejemplo, en temas como los atentados de Barcelona, por decir algo muy claro. El prestigio internacional que tienen los Mossos Escuadra es cero o nada, vamos a decirlo así de claro, mientras que los servicios de información de España, que cooperan en muchas ocasiones con muchos servicios internacionales, pues tienen un prestigio bastante bien ganado en el extranjero. Y esto, pues con situaciones como la actual, donde el gobierno pretende controlar los servicios de información, pues como pueden imaginar, se hace cuanto menos extraño. Siempre hemos explicado que el CNI, como cualquier servicio de información, es, y va a sonar extraño, no diremos la palabra una organización paralela, pero podríamos decir que es una organización que no tiene tanta dependencia como algunos creen, o como algunos quisieron hacer creer con el tema de Pablo Iglesias, como nosotros explicamos en repetidas ocasiones, incluso con el equipo Zolú, que la presencia de Pablo Iglesias era meramente informativa en las reuniones, como si fueran las reuniones de los domingos, donde se hacían las líneas maestras, pero no entraba jamás en un operativo, ni jamás se le permitiría entrar a él ni a ningún político, porque las decisiones, las líneas maestras, obviamente se marcan desde la política, y eso es innegable, pero luego hay líneas maestras que se marcan también desde la propia institución. Su defensa del Estado ha sido inconmensurable durante todos estos años, no solo en temas de tratamiento, obviamente, antiterrorista, sino en muchos temas que a veces el gran público desconoce. Nosotros desde aquí hemos explicado en más de una ocasión que una de las cosas que creemos podría faltar al propio servicio de información es algo así como una serie que los dignifique. Usted más o menos, ustedes saben que es la CIA, que es el MI6, que es incluso servicios secretos franceses, que tiene una serie en la televisión francesa bastante interesante. El Mossad es otra historia en ese sentido, porque tiene unas trayectorias un poco más violentas, vamos a decirlo así. Pero esa sensación de que la parte mediática, la parte, digamos, informativa, vamos a llamarle así, la parte de series televisivas, siempre aparecen como unos tipos extraños, vestidos de colores horribles, con unos trajes que les van hasta anchos, que dices, madre Dios, ¿pero dónde han sacado estos? Con una cara, perdón, de mal follados, que no se aguantan. Y realmente algunos creemos que es un servicio que debe ser explicado para que se sepa en realidad cuál es su función. Y en este caso, en el caso de este supuesto espionaje, insistimos en lo de siempre, el CNI tiene un juez en el Supremo, que es el que puede decidir las cosas, que autoriza las escuchas, vamos a ser claros, y que no tiene por qué, porque está en la ley de secretos oficiales, no tiene por qué explicar nada a nadie. ¿Es una estructura diferente? Obviamente, no estamos hablando de un ministerio, no estamos hablando de nada así, estamos hablando de una organización sensible, que obviamente tiene sus propios mecanismos internos para evitar situaciones descontroladas. Meterse, vamos a decirlo de alguna manera así, en este caso, para intentar mantener el gobierno, que está en asistencia prácticamente, está en la UBI, actualmente el gobierno, y necesita el apoyo de Esquerra bajo todos los conceptos y de quien sea, incluso Bildu, a los que han prometido meter en la Comisión de Secretos Oficiales. Imagínense ustedes, a los de Bildu, a los de Esquerra, a Rufián, en la Comisión de Secretos Oficiales. Es que estamos locos. Decíamos el otro día en un artículo que escribimos de Feijóo, estamos locos, como aquella canción de Ketama. Pues sabemos lo que queremos, pero vive la vida, que la vida es un sueño. Sí, pero es que meter a Rufián o cualquier otro elemento de estos extraños en la Comisión de Secretos Oficiales, hombre, esto lo ves desde fuera y se te quita el hipo. Estamos hablando de gente, no lo olvidemos, que ha cooperado con países extraños, vamos a decirlo así, ajenos a los principios democráticos en muchos casos. Y todo esto, pues solivianta obviamente a los servicios de información que no entienden que un gobierno lleve a una situación tan desesperada que tenga que querer sacrificar hasta una parte del Estado. La clave, la diferencia, hay que decirlo con rotundidad. No es digno, no es responsable politizar los servicios de información, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lugar. Seguramente los servicios de información deben de hacer ese esfuerzo de transparencia, que es importante, pero manteniendo obviamente
su actividad y manteniendo todo eso, que para eso tienen un juez especial, bajo el amparo de la ley. ¿Qué mejor respeto que eso? Y les aseguramos que nadie se lo va a saltar. Quizá los políticos se piensen que ellos hacen chanchullos y que todo el mundo funciona como ellos, pero no es el caso de España y no es el caso del Centro Nacional de Información. Es algo que nosotros hemos repetido en múltiples ocasiones, nos ha llevado críticas por eso y nos ha llevado comentarios de todo tipo en algunos ámbitos de suposiciones extrañas. Pero oiga, aquí explicamos lo que vemos, lo que percibimos y lo que comparamos con otros países. E insistimos, no puedes sacrificar una estructura de Estado por un interés político. Y eso es la clave de toda la situación. Situación, por cierto, que fuera de este tema que hemos considerado fundamental, aunque como verán todos los temas de hoy podrían ser perfectamente la primera noticia, nos lleva a esa convocatoria finalmente de elecciones en Andalucía el 19 de junio. Nada, convocarse elecciones y 2 diputados más algún concejal de Ciudadanos ya se han ido del partido. Recordemos que tenían aproximadamente sobre 21, decimos aproximadamente porque con los cambios que ha habido, vaya usted a saber cuántos tendrán cuando mañana aparezca publicado el tema, pero la realidad es que Ciudadanos se deshace. ¿Y esos 21 diputados dónde van a ir? Porque hay 2 aspectos para estudiar. Primero y fundamental, ¿dónde van a ir físicamente? ¿Se van a retirar? ¿Van a integrar las listas de otros partidos? Vamos a verlo. Segunda parte importante, ¿dónde van a ir sus votos? ¿Son capaces esos diputados de arrastrar votos? ¿El vicepresidente Marín arrastrará votos si se va a algún partido? Algunos no lo tenemos muy claro. Algunos pensamos que cuando se acaba un periodo político y sobre todo cuando se acaba por abandono total del votante ciudadano, recordemos quedó en 1 en Castilla y León, 0 en Galicia, en Madrid. ¿Qué vamos a decir de Madrid? Edmundo, que parece que no funcionó el tema. Y en Andalucía parece que va a seguir ese mismo camino de 0, si es que incluso algunos piensan va a llegar a presentarse a las elecciones. Porque puede ser el disparate tan grande de que todos, y decimos todos, los diputados o se retiren o se integren en otras listas, con lo cual quedaría una candidatura sin candidato, lo cual es el sumum ya del desconcierto, mientras suponemos, y en esa rimada seguirá diciendo, deme una oportunidad, que lo vamos a hacer bien y tenemos nuestro espacio electoral. El mundo va cabalgando su caballo, intentando ver si le nombran todavía ministro, tiene algunas opciones según él, pero bueno, todo bastante vergonzante. Y ya saben aquella frase que hemos citado más de una vez de Tarradellas, el primer presidente de la Generalitat en democracia, que decía que en política se puede hacer todo, menos el ridículo, obviamente. Ciudadanos parece que en esa época estaban todavía jugando con los Ergan Boys o con las muñecas porque no se enteran de la mitad un cuento. La realidad, el presidente Moreno ha convocado las elecciones diciendo que es ante la pandemia económica que viene, nos ha recordado aquello de que matará más la economía que la pandemia, y él ha mezclado las palabras en un juego inteligente, y al final obliga o hace pensar a los ciudadanos que hay que votar en rol económico. Y los datos económicos de Andalucía, hay que decirlo claramente, pues son los mejores desde que llegó la democracia a España. Y eso es impepinable. Puedes discutir luego si te gustan más las ideas o menos. Puedes discutir 1000 cosas, pero los datos económicos, donde incluso en algunos elementos hay mayor crecimiento que en Cataluña también hay que reconocer que se ha ido para atrás, no, lo siguiente, con lo cual tampoco parece muy difícil superar a Cataluña, pero se ha convertido en uno de los motores de España, Andalucía. Y eso, al final, genera orgullo, y vamos a decir comunitario en el sentido de comunidad autónoma, y eso al final son votos. La gente al final vota con el estómago, muchas veces, más que con las ideas. Porque al final lo que la gente quiere es lo de siempre. Oiga, poder vivir feliz, poder tener 4 cosas. Sí que hay gente, obviamente, que vive en el mundo de las ideas y en el mundo de las fantasías, respetable, obviamente, pero al final lo que importa es lo que importa. Y en esas elecciones en Andalucía el 19 tenemos aparte un factor fundamental, que es que si no se hubiera producido el cambio de Casado por Feijóo, no se hubieran producido. Recordemos que tras las elecciones de Castilla y León se habló de retrasar las elecciones a enero,
Uno se preguntará, señor Moreno, si la pandemia, la crisis es en junio, ¿por qué antes era en enero? ¿Ha pasado algo positivo? Precisamente no. Lo cual nos lleva un poco al tema de la política, al lugar de la política que decía aquel antropólogo. El lugar de la política es buscar el momento oportuno, cuando a veces la oportunidad llega a su momento. Y en este caso está claro que con Casado elecciones en junio jamás hubieran pasado porque hubieran sido un fracaso y hubieran significado, incluso en el caso de Vox, que hubiera opciones de Macarena Olona de alzarse con la victoria, ojo al dato, pero con la figura de Feijóo esas opciones ya no están. Insistimos en un tema que hay gente que parece que le cuesta entender. No es porque Feijóo atraiga votos, que también los atrae, pero no es eso, no, y que no se equivoque el señor Feijóo. La clave es que Casado ahuyentaba los votos. Y esa es la gran diferencia. Casado hacía huir a mucho votante, que se iba en muchos casos a Vox, mientras que Feijóo no ahuyenta a los votantes, no genera nuevos votos, eso también de momento parece así, pero eso es suficiente para augurar una victoria de Moreno, fiel escudero ahora mismo de Feijóo, una victoria de Moreno que necesitaría Vox curiosamente como escudero. Y aquí es donde entra el juego de Vox, que en los próximos días, horas, deberá decidir quién es su candidato. A nosotros saben que estas cosas jamás nos las preguntan, más faltaría. Ya sabemos que no se escuchan, con lo cual cada uno escuche lo que quiera. Nosotros aquí hemos tenido un devenir muy curioso, es decir, hace unos meses apostábamos que la candidata debía ser Macarena Olona. Con un candidato presidente del Partido Popular como Casado, creíamos que podía tener opciones a dar el sorpaso, que se dice, es decir, incluso superar a Moreno. En ese hipotético caso era necesario lanzar toda la artillería, y qué mejor artillería que la de Macarena Olona para conquistar la Junta de Andalucía. Con el cambio y la caída de Casado, pues sinceramente vemos que esa situación es prácticamente imposible. Moreno parece que, excepto hay alguna cosa muy grave, ganaría las elecciones, pero necesitaría a Vox para sumar. Y aquí es donde uno plantea, si Macarena Olona está haciendo un gran trabajo en Madrid, ¿para qué la vamos a quemar en Andalucía poniéndola de dos de alguien que no es ni el presidente del Partido Popular, que es el señor Moreno, que está en su feudo andaluz? Pues parece que el modelo, desde nuestra opinión, humilde como siempre y gratuita, más faltaría, sería que quizá cualquier otro candidato les vale a Vox para esa posición. Otra es que luego vaya Macarena 328 días de los 30 días de campaña, o 1000 días, o vaya 24 horas cada día. Pero parece que jugar a colocarla para luego recuperarla a Madrid sería un feo para Andalucía. Algunos pensamos claramente ese tema, esa política que se hace a veces, por ejemplo, en Cataluña con el candidato Garriga, que está en 300 candidaturas en la alcaldía de Barcelona, en Madrid, en Cataluña, que parece que no haya nadie más, hombre. Y si un partido quiere ser serio, tiene que tener candidatos responsables. Y pensamos en ese sentido que la política ideal de Vox sería poner un candidato que no fuera Olona y dejarla a ella en su feudo de Madrid, donde tan buen trabajo está haciendo. En todo caso, será una decisión que se tome, suponemos, en las próximas horas o días, y donde parece que hay dudas en Vox sobre qué decisión tomar. Nosotros la respuesta es clara. Si hubiera estado Casado, lo decimos sin empaques, si hubiera estado Casado, Macarena debía ser la candidata porque se podía aspirar a ganar esas elecciones. Era difícil, pero se podía aspirar. Estando Casado fuera, que es el que ahuyenta los votos en el PP, pues parece más lógico, pues no prescindir en Madrid de Macarena y dejar la situación con otro candidato en Andalucía. Quien parece que sí que también ha hecho movimientos hoy, como decíamos, otro de esos titulares que podía ser el titular del día. Fíjense que hoy tenemos muchos titulares del día. Es esa declaración de patrimonio que ha hecho la Casa Real en nombre de Felipe el Rey, donde ha declarado 2,5 millones y un poquito más en sus cuentas de ahorro. Todo el día antes de que aparezca mañana un Real Decreto que exige, que pide, que plasma la transparencia en la Casa Real, donde obviamente han dicho de que no tiene que ver una cosa con otra, sí, claro, y mañana nosotros damos la vuelta al mundo en 22 días, en fin, cada uno se imagine lo que quiera, o sea, no hablamos de ese tema durante 25 años y justo 24 horas de aprobar un decreto transparencial por iniciativa propia la Casa Real explica su patrimonio.
Ojo, que nosotros pensamos que explicar el patrimonio, cualquier cargo público, y la Casa Real, nos guste o no, es un cargo público, debe hacerlo. Más faltaría, para eso están las declaraciones de bienes, aunque luego se las pasen por los, perdón, por los huevos la mayoría, o mientan como la vicepresidenta Yolanda Díaz sin ningún pudor. Pero bueno, dicho lo cual, lo que nos sorprende, y aquí es donde va, ¿quién se le ocurre ahora sacar un real decreto hablando de algo que entre nosotros, no sé a ustedes, pero a mí personalmente, a día de hoy, lo que tenga el rey Felipe me importa tres huevos, perdón, ¿eh? A día de mañana, seguramente también tres. Cuando todo vaya bien, me importará saber qué tiene, obviamente, porque creo que es un ejercicio de transparencia. Pero en este momento parece que es más otro disparo de esos del gobierno para intentar que volvamos a hablar del rey. Del rey, de la casa real, del dinero que cuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros en ese tema lo tenemos muy claro. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. La funcionalidad de la Casa Real es la representatividad. Es decir, pues irnos de viaje, vamos a decirlo así. A mí si mañana, volvemos a insistir, que nosotros no somos nadie, pues saben que hoy nos da por dar consejos. Si a mí mañana me dijeran, oiga, Carlos Enrique, nuevo presidente, y digo, bien, aleluya, puedo ir en el Falcon durante unos cuantos meses. Y me dijeran, ¿qué hacemos con el rey? Le dirían, mire, al rey, con todo el respeto, cada día lo quiero en un país del mundo exportando la imagen de España. Ese es su trabajo. Cada día, un día en Japón, un día no sé dónde, 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 un día no sé dónde. Como hizo, aunque lo hizo un poco más golfamente, el rey emérito, pero esa es la función real. La función real no es estar sentado en palacio. No es estar esperando que le llame Sánchez y le diga qué hacer. Obviamente, la función real se hace a partir de la agenda que marca el gobierno, porque, recordemos, esto no es es una monarquía parlamentaria, que depende del gobierno. Obviamente puede jugar con los temas de comunicación, cosa que creemos que se equivoca no haciéndolo el rey, porque el rey, lo hemos dicho esta mañana, curiosamente, es lo que decíamos antes, hoy hemos hablado de cosas, han salido cosas que hemos hablado los últimos días, últimas horas. Casualidad, ya lo saben, la bolita que tenemos aquí en el despacho que se enciende y nos dice, coño, habla del rey hoy, que hoy seguro que sale algo. Pues lo que decíamos del rey. Pues oiga, pues el rey puede ir perfectamente mañana, y más con 2,5 millones en caja. Hombre, puede ir a tomar un café cada día en una ciudad de España. ¿Quién se lo impide? Porque no estamos hablando de actos oficiales, porque el rey puede salir de casa, supongo, sin pedir autorización a Papa Sánchez. Y eso creemos que es un problema de concepto que tiene la Casa Real, que está atado, digamos, a ese misterio de la relación parental, vamos a decirlo así, y que está bloqueado en muchos aspectos y se convierte, con todo el respeto, en una institución que dices, ¿pero para qué está? ¿Para recibir a 4 embajadores cada año que le dan el placer? ¿Para hacer el discurso de Navidad? Hombre, pues creemos que entonces no parece tener mucho sentido. Otra es que en este país, para un presidente de gobierno, podríamos haber tenido al tonto de ZP, o sea, imagínense, casi mejor estamos como estamos y no hacemos inventos con gaseosa. Pero la realidad es que algunos pensamos que está muy bien la transparencia de la Casa Real, que debe existir, pero que la Casa Real hay que ponerla en danza. Y si no la pone el gobierno de turno en danza, por ejemplo, enviándola pues el año 2022 y el 2023 a 115 viajes al extranjero, aunque tengamos que cambiar el Falcon 20 veces, nos da igual. Pero esa es la función representativa de la Casa Real. Y si no, le pone el gobierno funciones, oiga, pues a tomarse cafés por todas las provincias de España, que seguro que ni idea, en Lorca, digo Lorca por decir un pueblo, en Ellín, yo qué sé, en Monforte de Lemos, en Rivadavia, en cualquier pueblo de estos, en Guardo, yo qué sé, están encantados con que aparezca un día el rey, que por cierto lo hemos dicho esta mañana e insistimos, creemos que para ir a ciertos sitios de España no hace falta que lleve 700 coches de escolta, se va con 2 amigos de escolta, uno delante en el coche, como si va conduciendo, y se va a tomar un puñetero café a los bares de los pueblos. Porque la comunicación, y ahí es donde algunos se equivocan, la comunicación no es solo tener grandes libros, grandes manuales y grandes conceptos de inteligencia artificial, como pretende Sánchez, es ser humano, ser
cercano a la gente y abrir las puertas de las instituciones a todo el mundo. Y eso, que para algunos es básico, a algunos parece que lo desconocen. Vamos ya con un poco de prisa, que nos estamos alargando mucho. Pues nada, hoy segunda imputación a Ada Colau, en este caso por un tema de ocupas. Recordemos, pues nada, que en el partido de Ada Colau se repite continuamente, o se repetía, perdón, porque cuando han chupado dinero público ya no decían, aquellos imputados van a la calle, tenemos nuestros principios, es una vergüenza. Bueno, ya ven, Ada Colau sigue de alcaldesa. En fin, tendrá 28.000 juicios, los que sea, pero es la realidad. Imputada ya en dos situaciones, y una de las caballos del apocalipsis de Yolanda Díaz, que no nos extraña que siga sin hacer su gira, porque a este paso se va a quedar hasta sin su coche la mujer, porque está claro que alguien se cree de verdad que Yolanda Díaz en la vida privada va a poder tener alguna vez un piso de 400 metros cuadrados, como tiene ahora con servicio en Madrid. ¡Ay, qué ironía de la vida de verdad! Hay que entenderlo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que muchos de nuestros políticos actuales, el gran problema que tienen es que jamás habían cobrado lo que cobran ahora, y es muy difícil que se larguen viviendo también. Es una forma difícil de verlo, porque uno puede pensar, pues a la política solo puede ir gente que tiene recursos. No, eso no sería democrático tampoco. Pero está claro que tienes que al menos cumplir las expectativas y tener un poco de coherencia, que parece que en ese partido existe y poco. Hablando de coherencia, finalmente parece, a pesar de lo que decían algunos agoreros, curiosamente algunos agoreros tuiteros, de esos que tienen cientos de miles de seguidores, que decían hace unos días, no va a comprar Elon Musk, yo lo de pronunciar Musk, les digo la verdad, no sé cómo se pronuncia, Musk, da igual, no va a comprar Twitter. No se lo van a permitir, y recuerdan incluso aquel jeque que dijo, no, no lo voy a vender. Pero hombre, algunos que hemos estado en países árabes siempre decimos lo mismo, hombre, los jeques tienen dinero y van vestidos de una manera que a veces parece poco, ¿cómo decirlo? No parece millonarios, vamos a decirlo así de claro. Pero de idiotas no tienen un pelo. Algunos se piensan que porque vienen en muchos casos, hablamos de los antepasados del desierto o lo que sea, son gilipollas. Pues no, al final son gente preparada y gente que valora lo que valen las cosas, y cuando les hacen una buena oferta. Y la oferta además parece que era interesante y ha sido aceptada. 44.000 millones, que se dice pronto. Imagínense este programa con un presupuesto de 44.000 millones. Leon, llámanos. Pues sería brutal. Pero la realidad apuesta por tres líneas. Primero, la libertad de expresión. Bien, nos gusta. Segundo, vencer y eliminar a los bots y spam, toda esa basura que infecta las redes. Bien. Y luego, algo que a veces puede discutir más de uno, que es autentificar como humanos todos aquellos usuarios de Twitter. Pues para nosotros, que estamos con cara, apellido y nombre, pues nos parece bien también. Quiere convertirlo como en una plaza pública. Y obviamente en las plazas públicas hay fantasmas, obviamente, pero suenaría extraño que empezara a aparecer gente con la cara tapada, con antifaces, dando hostias y acuchillando a la gente. Habría que poner orden. Pues eso parece la filosofía del nuevo presidente de Twitter, que entre otras cosas lo ha sacado de bolsa en el día de hoy, y parece que va a llevar a una situación, cuanto menos, creemos algunos, generando más ilusión que la que puede generar actualmente. Veremos dónde llega el tema de Twitter, estos cambios, pero podemos estar delante de un cambio de paradigma, curiosamente, en una de las redes más antiguas, pero que más curiosamente está funcionando. Recordemos, en nuestro caso, quiero recordar que nuestra cuenta es del 2008, 2009, hablo de memoria, o sea, casi 13, 14 años, como quien dice, de aquellas casi no había ni WhatsApp, o debía haber hacía muy poco. Ahora estoy hablando de memoria, estoy pegando un patinazo brutal, pero yo creo que había algunas redes extrañas, como, pues no me acuerdo, pero Instagram continúa, por decir algo, Facebook está de capa caída, pero realmente es una de las redes que a lo tonto está aguantando más, seguramente porque se ha vinculado mucho con la realidad a pesar de bots y spam, y se ha vinculado mucho a algo que interesa al final a mucha gente, que es la política y la realidad del día a día. Vamos a ver estos movimientos y vamos a acabar hablando nuevamente de la invasión rusa de Ucrania. Parece que estamos asistiendo a unos días, no diremos la palabra tranquilo, en la guerra saben que nunca hay días tranquilos, hay que decirlo así de claro, pero de unos días esos que parece que la situación es un poco más
sosegada. Vamos a ver hasta qué punto continúa la situación así. Esos vientos de buscar treguas, buscar pasillos, parece que van a tardar todavía un tiempo. Y está claro que al final, lo que hemos dicho hasta el primer día, las fuerzas rusas tienen una capacidad que no tienen las ucranianas, que es una fuerza ilimitada de personas, perdón, para hasta morir en el frente. Y eso le da una capacidad que otros ejércitos no tienen. Y un apoyo, por cierto. Recordemos encuestas en Rusia que dan un 70, un 80% apoyo a Putin, que parece nos deberían hacer aprender que cuando se analiza una situación explosiva y conflictiva como esta, no vale analizarla con los ojos de un europeo central, de un europeo occidental, sino hay que analizarla con los ojos de cada país. Y obviamente no tenemos la mentalidad de un ruso, no podemos analizar lo que está pasando desde la mentalidad de un europeo occidental. Hoy lunes, tercer programa del día, nos vamos a despedir hasta mañana, que habrá dos programas. Mañana estaremos nuevamente en Madrid por el Congreso, vamos a ver qué se cuece por allí. Programa de mañana y programa de noche. Nos vamos a emplazar hasta mañana al Patreon, canal, la transferencia, todas esas cositas que por ahí tienen colgando. Y como siempre decimos, simplemente seguimos.